¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios,
el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora. Cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial. Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora. Cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial. Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora. Cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial. Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora. Cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial. Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora. Cuando termines de escuchar esta revelación,
jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse?
¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Y si te dijera que la serpiente del Edén tenía alas antes de arrastrarse? ¿Qué pasaría si el culpable de la caída no fue un demonio rebelde, sino un ángel que seguía órdenes directas del trono? Esta noche vamos a descender a los manuscritos prohibidos, donde se guarda el nombre que Dios mismo ordenó borrar de la historia oficial: Samael, el veneno de Dios, el acusador celestial que tentó a Eva cumpliendo una misión divina y que después fue condenado a cargar con la culpa eterna de un plan que nunca fue suyo. Porque lo que te enseñaron en la iglesia fue apenas la portada de un libro sellado con fuego. Pero aquí, en este canal, no venimos por respuestas cómodas, venimos por la verdad que arde. Y te advierto algo desde ahora: cuando termines de escuchar esta revelación, jamás volverás a leer Génesis con los mismos ojos. Así que, si eres de los que prefieren dormir tranquilos con sus creencias intactas, este no es tu lugar. Pero si eres un buscador real, alguien dispuesto a enfrentar los secretos que la ortodoxia enterró bajo siglos de silencio, entonces respira profundo y acompáñame hasta el final. ¿Fue él una víctima del libre albedrío humano o el cruel arquitecto de un juego divino, sabiendo que caeríamos justo porque estaba escrito que así sería? En los textos prohibidos se dice que después del Edén, Samael no se ocultó en ignominia, sino que observó cada dolor humano, con la fría serenidad de quien conoce el final del relato. Cuando Caín levanta la piedra, ¿acaso no escucha la risa irónica de su verdadero padre espiritual? Cuando la humanidad inventa ídolos, ciudades y guerras, ¿no es Samael quien susurra en el fondo de cada impulso ambiguo, en cada contradicción que nos hace humanos y a la vez tan próximos a los ángeles caídos? Pregúntate, ¿es el dolor una prueba o una condena? ¿Es el sacrificio un castigo divino o un regalo para aprender a trascender? El Zohar relata que Samael, después de tentar a Eva, fue condenado a vagar entre las ruinas del Edén, presenciando generación tras generación de humanos buscando redención en los fragmentos de promesa perdida. Mientras tanto, su nombre fue dividido, camuflado en cientos de variantes: Satán, el fiscal, el adversario; Mastema, el hostigador; Belial, aquel que no tiene yugo, pero la raíz espiritual permanece, como veneno diluido en todas las preguntas nunca contestadas del alma; mientras Lilith, su compañera oscura,
Ronda los sueños de la humanidad y da a luz huestes de seres intermedios. Samael juega a la paradoja de ser mensajero y verdugo. En antiguos grimorios y oraciones nocturnas judías, los padres pronunciaban palabras para iluminar las habitaciones de sus hijos. Afasta, Samael, tu mirada de nosotros. Era miedo, sí, pero un miedo nacido del reconocimiento. A veces la tentación es el precio exacto de la libertad. Pero la ortodoxia tenía un problema. Si aceptaban que Samael actuaba bajo órdenes divinas, la responsabilidad última de la caída recaía sobre Dios mismo, y entonces todo el edificio moral temblaba. Así que se reescribió la historia, se borraron libros, se editaron nombres, se instauró el tabú. Nadie quería admitir que el mal podía nacer del propio seno celestial y que buscar respuestas podría llevarnos a lugares donde la fe y la duda se confunden en un mismo suspiro. ¿Y si la expulsión del paraíso fue solo el primer acto de un drama mucho más complejo? ¿Y si el verdadero destierro de Samael es no hallar jamás su lugar, ni arriba ni abajo, condenado a ser puente, frontera y grieta entre lo divino y lo humano? Nuestro dolor, nuestras preguntas, nuestros pecados, ¿son legado de su veneno o la semilla ineludible de nuestra evolución espiritual? Acompáñanos una vez más. Aquí no hay espacio para espectadores pasivos. Solo caben aquellos que se atreven a mirar más allá del relato cómodo. Opina, ¿es la culpa de Samael, de Dios o de nosotros, que fuimos seducidos y después amamos nuestra condena? ¿Puede un ángel revelarse cumpliendo perfectamente la voluntad divina? ¿O el verdadero misterio es que todo, incluso la sombra, tiene propósito en la luz absoluta? Los cabalistas susurraban que solo quien atraviesa el umbral del conocimiento prohibido puede percibir los entresijos de la redención. Samael lo sabe, nos mira, paciente. Cada vez que dudamos, cada vez que buscamos, cada vez que caemos y nos levantamos, su figura se recorta detrás del velo invisible, porque la historia jamás terminó en el Edén. ¿Y si la expulsión del paraíso fue solo el primer acto de un drama mucho más complejo? ¿Y si el verdadero destierro de Samael es no hallar jamás su lugar, ni arriba ni abajo, condenado a ser puente, frontera y grieta entre lo divino y lo humano? Nuestro dolor, nuestras preguntas, nuestros pecados, ¿son legado de su veneno o la semilla ineludible de nuestra evolución espiritual? Acompáñanos una vez más. Aquí no hay espacio para espectadores pasivos. Solo caben aquellos que se atreven a mirar más allá del relato cómodo. Opina, ¿es la culpa de Samael, de Dios o de nosotros, que fuimos seducidos y después amamos nuestra condena? ¿Puede un ángel revelarse cumpliendo perfectamente la voluntad divina? ¿O el verdadero misterio es que todo, incluso la sombra, tiene propósito en la luz absoluta? Los cabalistas susurraban que solo quien atraviesa el umbral del conocimiento prohibido puede percibir los entresijos de la redención. Samael lo sabe, nos mira, paciente. Cada vez que dudamos, cada vez que buscamos, cada vez que caemos y nos levantamos, su figura se recorta detrás del velo invisible, porque la historia jamás terminó en el Edén. ¿Y si la expulsión del paraíso fue solo el primer acto de un drama mucho más complejo? ¿Y si el verdadero destierro de Samael es no hallar jamás su lugar, ni arriba ni abajo, condenado a ser puente, frontera y grieta entre lo divino y lo humano? Nuestro dolor, nuestras preguntas, nuestros pecados, ¿son legado de su veneno o la semilla ineludible de nuestra evolución espiritual? Acompáñanos una vez más. Aquí no hay espacio para espectadores pasivos. Solo caben aquellos que se atreven a mirar más allá del relato cómodo. Opina, ¿es la culpa de Samael, de Dios o de nosotros, que fuimos seducidos y después amamos nuestra condena? ¿Puede un ángel revelarse cumpliendo perfectamente la voluntad divina? ¿O el verdadero misterio es que todo, incluso la sombra, tiene propósito en la luz absoluta? Los cabalistas susurraban que solo quien atraviesa el umbral del conocimiento prohibido puede percibir los entresijos de la redención. Samael lo sabe, nos mira, paciente. Cada vez que dudamos, cada vez que buscamos, cada vez que caemos y nos levantamos, su figura se recorta detrás del velo invisible,
porque la historia jamás terminó en el Edén. Las tradiciones gnósticas, escandalosas y audaces, fueron aún más lejos. En textos extraviados, aseguran que Samael es el guardián del último umbral, que ningún humano puede regresar al primer Edén sin primero encarar el veneno y la luz mezclados en una única revelación, que toda alma debe, al morir, encontrarse con la mirada de Samael y responder a la pregunta definitiva: ¿qué has hecho con el don de libre albedrío que te regalé? El Talmud y la mística medieval nos relatan viejos rituales. A la hora de la muerte, los hombres rezaban para que Samael no los mirara con desprecio, sino con compasión, como un maestro severo pero justo. ¿Qué significa para ti saber que el ángel que primero tentó a Eva será también el último en verte antes de cruzar la frontera final? ¿Sientes miedo? ¿O sientes, en el fondo, una extraña gratitud por aquel que convirtió nuestra existencia en una aventura de consecuencias eternas? Volvamos al Edén, a esa escena congelada en el tiempo. Adán, Eva, la serpiente, las fuerzas de toda la humanidad comprimidas en un único instante de decisión y deseo. Y sobre todos ellos, invisible, Samael observa, no como un demonio de caricatura, sino como parte esencial de un drama divino diseñado para la búsqueda. Cada generación vuelve a caer, cada generación vuelve a levantarse. Nadie está realmente fuera del alcance del veneno, porque ese veneno es, también, la chispa de toda intuición genuina, de toda pregunta peligrosa, de toda sed de sentido. Quizá el castigo de Samael no fue ser odiado por los hombres, ni siquiera ser expulsado del Edén. Tal vez su mayor condena es ser recordado y olvidado, invocado y negado, temido y en los susurros más honestos de la noche, compadecido. Porque sin su sombra no podríamos distinguir la luz. Sin su tentación jamás entenderíamos la bendición. Así hemos llegado al centro del laberinto. ¿Sigues pensando que la historia de la caída fue un error o la primera oportunidad real para que la humanidad tomara las riendas de su destino, aún a costa de la culpa y del dolor? No lo respondas a la ligera. Deja que esta pregunta arda en ti, que resuene, que te despierte en la madrugada. Porque mientras dudes, mientras busques, Samael seguirá cumpliendo su papel. Y cada vez que la humanidad avance un paso más allá del miedo, será porque un ángel borrado de la Biblia se atrevió, por primera vez, a ofrecer el fruto. Y tú tuviste el valor de probarlo. Ahora coméntalo. Dime, si el precio del conocimiento es cargar con la culpa del mundo, ¿aceptarías tú el papel de Samael? ¿O preferirías seguir en la eterna comodidad de la inocencia? ¿Y si lo que más temes descubrir es en realidad la clave de tu mayor libertad? Porque el siguiente misterio borrado puede estar flotando justo detrás de tus pensamientos más silenciados. ¿Te atreves a nombrarlo? ¿O, como los sabios, rodearás la verdad en círculos esperando que otro muerda primero el fruto prohibido?